No es nada, no es nada. Listo, lo dejo ahí así. Y ahí déjalo ahí. Ismael ya abajo. ¿Aló? Sí, estaba en el ascensor. Ya voy, ya me voy ya. Vale, suba ya. Un poquito. Y lo agarro como recién viste. Buenas tardes, estimados participantes de política pública y de socialismo. Hoy vamos a iniciar una nueva clase que lleva por nombre Arquitectura Jurídica para la Gestión del Ecosocialismo. Para ello vamos a juntar con el profesor eh, Moisés Serrano, que ya nos acompaña acá. El doctor Serrano es abogado de la República, además eso tiene una especialización en docencia universitaria, cursó la maestría en gestión para la creación interactual y es doctorando en teología para el desarrollo humano. Tiene una amplia experiencia en el ejercicio del derecho acá en el país y bueno, nos acompañó para debatir, explicarnos y analizar cómo es la nueva arquitectura jurídica en el país para colocar en marcha la cuestión del posesionismo. O sea, damos la bienvenida, profesor, y, muchas gracias. Y adelante. Muchas gracias. Gracias a usted. No, espero que esta transmisión de compartir de experiencia y de saber sea provechoso para todos los participantes, porque también tengo que hacer los que nos acompañan desde los territorios, de manera de que podamos entender un poco a qué se refiere este módulo de la nueva arquitectura jurídica para la gestión del ecosistema. Ante todo, vamos a colocar
ciertas normas eh, claras, precisas. Este módulo debe dar un producto, tiene que generar un producto. Esto no puede ser simplemente una exposición, debe tomar una nota y ya quedó hasta allí. Nosotros tenemos que dejar de ser eh, pasivos en la defensa de lo que es el ambiente. Nosotros necesitamos ser sujetos activos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El resultado para la evaluación de este módulo es un ensayo que tiene que ir desde la propuesta que ustedes como participantes van a dar para la construcción de esa nueva arquitectura para la gestión del ecosocialismo. Nosotros contamos con un conjunto de leyes a nivel nacional, hemos ido avanzando, hemos ido nutriendo, hemos ido reformando, hemos ido adaptando, ¿ok? A lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero todavía nos falta un camino muy largo por ahí, ¿ok? Fíjense que una de las cosas importantísimas que hace semanas atrás acontecieron cuando el presidente Nicolás Maduro lanza la misión, la gran misión Madre Tierra Venezuela. Eso tiene un porqué. ¿Ok? Eso tiene un porqué. Y allá hay 7 vertientes, ¿ok? Que vamos a utilizar precisamente para hacer esas propuestas en materia jurídica para la gestión del ecosocialismo. Nosotros tenemos que dar aportes para esa gestión, para esa construcción de la nueva arquitectura jurídica. Contamos, vuelvo y repito, con instrumentos legales, pero necesitamos adecuar, ¿ok? Todo lo que es el compendio de leyes relacionadas con el ambiente, con la ecología, a los nuevos tiempos, al contexto que estamos viviendo. ¿Ok? Cuando se hizo la ley del ambiente, teníamos un contexto. Ahora tenemos algo que se nos adhirió, como es el cambio climático, la crisis climática, ¿ok? Y tenemos necesariamente que normar una cantidad de aspectos para que podamos hacerle frente a eso que se nos está, que nos está golpeando de cierta manera y que daña pues, todo lo que es la parte de la vida en el planeta. Nosotros, desde Venezuela, tenemos una universidad especialísima, que es la Universidad Popular del Ambiente, con unos objetivos estratégicos muy específicos, ¿ok? Que nos llaman precisamente a la construcción de esa arquitectura, que hagamos la propuesta, que hagamos los aportes y que dejemos de ser sujetos pasivos para convertirnos precisamente en sujetos activos. Para entrar como decimos, en materia, vamos a revisar un poco unos conceptos, unas ideas, ¿ok? De manera que podamos ir ahondando y facilitarles las herramientas para que podamos ir precisamente entendiendo en qué consiste esa nueva arquitectura jurídica. Tenemos que el ecosocialismo es una corriente de pensamiento y acción política. Vea que no es solamente pensar, sino que nos llama al actuar. No es quedarnos, ¿verdad?, en la comodidad de que lo vemos, lo leemos, lo entendemos, pero hasta ahí llegamos. Por eso es que le estoy hablando al principio de sujetos activos. Y es una corriente de pensamiento y acción política que busca integrar las ideas fundamentales del socialismo con las del ecologismo. Una fusión. Son dos términos, son dos corrientes. De manera, ¿verdad?, de que podamos, con esos dos conceptos, construir eso que se va a llamar nueva arquitectura jurídica. Ya vamos a ver los distintos conceptos. En esencia, postula que la crisis ecológica actual
no puede resolverse dentro de un sistema capitalista. Eso tenemos claro todo. ¿Ok? Eso, el capitalismo está en contraposición, ¿ok? Con todo lo que es el ecosocialismo. Son cosas totalmente opuestas. Yo les pedí, me disculpen el correo porque yo les facilito el material por correo. ¿Ok? De manera que no tengan necesidad de estar tomando notas, sino que fijemos la atención lo más que podamos. Eh, ya que este se basa en la explotación ilimitada de los recursos naturales y la búsqueda incesante de lucro, lo que lleva a la destrucción del ambiente. Eso lo tenemos claro, por eso es que estamos aquí. ¿Ok? Por lo tanto, para lograr una verdadera sostenibilidad económica, es necesario transformar radicalmente las estructuras económicas, sociales y jurídicas actuales. El ecosocialismo tiene diversas perspectivas. Yo anoche veía un video en YouTube de Michael Ludwig de Brasil y él decía que el ecosocialismo no era solamente concebirlo en la mente, ¿ok? Sino que eso había que sentirlo de verdad para que nos llevara a una acción. Es interesantísimo, en YouTube hay muchos videos de Michael Ludwig y él hace referencia precisamente a esa necesidad de la participación comunitaria, en ese construir nuevos instrumentos jurídicos precisamente para la defensa del ambiente. Nos dice, entre las diversas perspectivas, tenemos a Andrés Banzar, de Venezuela. Ha hecho varias publicaciones. El ecosocialismo es la unión de la ecología radical y el socialismo revolucionario, opuesto al capitalismo y al productivismo, y debe ser tanto científico como militante. O sea, que me invita a la acción. No es solamente el aspecto científico, sino que lo militante. Está invitando precisamente a esa acción. Volvemos a caer en el término sujeto activo. James O'Connor de los Estados Unidos lo define como la teoría que busca subordinar el valor de cambio al valor de uso. Y estos dos amigos que ellos han trabajado en conjunto, Joel Cover y Michael Ludwig, afirman que el ecosocialismo es una corriente política basada en la constatación fundamental de que salvaguardar el equilibrio ecológico del planeta y proteger un ambiente favorable de las especies vivas, incluida la nuestra, ¿okay? El hombre, es incompatible con la lógica expansiva y destructiva del sistema capitalista. Pero lo mejor viene ahora. Para el comandante Chávez, el ecosocialismo se relaciona con lo ecológico, pero va mucho más allá. Es político y es ético. Vean, lo importante de esta es político y es ético. No es cualquier cosa. Y debe contribuir a salvar la vida en el planeta y la supervivencia de la especie humana amenazada por el sistema capitalista. ¿Desde cuánto hemos visto que el plan de la patria habla de salvar la vida en el planeta? ¿Desde cuándo se viene diciendo? ¿Desde cuándo se viene repitiendo? Porque ya había una visión, ya tenía la visión de eso que se avecinaba precisamente con relación a lo del cambio climático, que era lo que iba a investir rudamente en estos tiempos contra lo que era la población. Aquí tenemos unos principios fundamentales del ecosocialismo. Vamos a hacerlo muy puntual, de manera de que nos ubiquemos en el concepto para luego entrelazarlo con lo que es la nueva arquitectura jurídica. El principio fundamental del ecosocialismo dice que critica al capitalismo como raíz de la crisis ambiental. Eso es lo primero. La segunda, justicia social y ambiental. Tercero, una democracia radical. Cuarto, valor de uso sobre valor de cambio.
Quinto, transición ecológica. Y sexto, planificación democrática. El aspecto del ecosocialismo contempla no solamente ese cuidar, preservar el ambiente. Hay una cantidad de elementos que el ecosocialismo toca porque indirectamente dañan. Es la producción, los medios productivos. ¿Ok? El tener a la madre tierra como un objeto para beneficiar al hombre. Hay dos países, Ecuador y Bolivia, que han declarado la madre tierra como sujeto de derecho. No son objetos de derecho, son sujetos de derecho. Yo les tengo acá un puntico para que podamos ubicarnos en esa terminología jurídica. El amigo es colega, ¿verdad? Sí. Ok. De manera que podamos entender cuando hablamos de sujeto y cuando hablamos de objeto. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? Y veamos la importancia que tiene de que en Venezuela la madre tierra sea declarado sujeto de derecho y no siga siendo el objeto. ¿Ok? Esto sacado precisamente de diccionario jurídico, porque no podemos perder ese contexto legal. ¿Ok? El sujeto de derecho es aquel a quien se atribuyen derechos y deberes jurídicos. Por tanto, solo puede ser una persona, bien sea un individuo o persona física, eso es lo que nos dice el diccionario jurídico, o una empresa u organismo, persona jurídica o moral. El objeto de derecho es aquello sobre lo que se aplican derechos u obligaciones de los sujetos de derecho. Vamos a hablarlo más en criollo. La madre tierra, como objeto de derecho, se refiere a una perspectiva que considera la naturaleza no solo como un recurso, sino como un sujeto con derechos inherentes que deben ser protegidos y respetados. Vean lo importante que es eso. Vean lo importante que es eso, que no es igual ser sujeto de derecho a ser un objeto del derecho. Cuando hablamos, por ejemplo, del niño, niña y adolescente, ellos son sujetos de derecho. Y a ese plano de importancia debe llegar la madre tierra. Es necesario. Es necesario. Esta visión se ha desarrollado en respuestas a la creciente preocupación por la crisis ambiental y busca establecer una relación más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Cuando hablamos de objeto de derecho, la naturaleza, la madre tierra, está al servicio del hombre. Nosotros necesitamos que ese concepto cambie en la nueva arquitectura jurídica, ¿ok? Precisamente para que deje de ser utilizada y sea protegida. Cuando hablamos de que se es sujeto de derecho, porque tenemos un sinnúmero de normas que nos protegen. Entonces, hacia allá debemos ir. Cuando yo vi que el presidente Maduro lanzó la gran misión Madre Tierra Venezuela, yo dije, estamos encaminados. Estamos encaminados. Cuando revisamos los 7 vértices y vemos en qué consiste o cuáles son los elementos que debe cumplirse para que la Madre Tierra sea sujeto de derecho y no objeto de derecho, están perfectamente canalizados. 7 vértices. Organización para la vida, sembrar la vida, territorio para la vida, clima para la vida, la fauna para la vida, el saneamiento para la vida y la producción para la vida. Está contemplando todos los elementos. La siembra, el territorio, el clima, la fauna, el saneamiento y la producción. No es lo mismo
que se establezcan unas normas para evitar, ¿verdad? La tala indiscriminada, por decir un ejemplo, a que se declare la madre tierra como un sujeto de derecho. Porque esta norma busca paliar la tala, pero no te resguarda al común. Tiene que haber una visión holística y sistémica. Es necesario que se vea a la madre tierra en un todo que nos incluya a nosotros. ¿Okay? El ecosocialismo, más que una filosofía, es un sistema político que busca fusionar el manejo sostenible de los ecosistemas con una gestión social justa y equitativa. No se trata solo de buenas intenciones, sino de una práctica revolucionaria para alcanzar sus metas. Miren las acciones clave del ecosocialismo. Se manifiesta en un compromiso constante con los derechos de la madre tierra, traducidos en acciones concretas como proteger la diversidad biológica, fomentar el buen vivir, integrar la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo, gestionar las áreas naturales protegidas, combatir el cambio climático y la desertificación, recuperar las cuencas hidrográficas y humedales y transformar las ciudades en espacios saludables. Es necesaria la protección de la madre tierra en un todo, con una visión holística y sistémica. Cuando les dije lo del ensayo como producto precisamente de este encuentro, este, vamos a utilizar como base los 7 vértices precisamente de la gran visión Madre Tierra Venezuela. Entonces, desde el vértice que ustedes seleccionen, ustedes hacen la propuesta desde el punto de vista jurídico, ¿qué debe contemplarse para que eso se dé, para que eso sea protegido, para que eso sea resguardado? Luego vamos a hacer con el equipo de académicos un documento donde podamos presentar esas propuestas. Ahora tenemos hasta diputados de movimientos ambientalistas que podemos hacer peso desde la universidad, ¿ok? Porque cuando uno revisa los objetivos de la universidad, mira, enamora. Dice, promover la formación integral en temas ambientales, tanto a nivel formal como no formal, y fomentar la investigación para contribuir a la preservación de la madre tierra y el desarrollo sostenible. Mira cómo otra vez me vuelve a salir la madre tierra. Aquí en Venezuela, como no, hay normativas que atacan una serie de acciones que van en detrimento de la naturaleza. Pero hasta ahí. Nosotros necesitamos que abarque más, que comprometa más, que involucre más al colectivo, porque hay que darle, en esa lucha, hay que darle papel protagónico precisamente a las comunidades. No es solamente desde acá, sino a las comunidades. Fíjate que hablamos, ahorita les toqué el punto de la participación ciudadana y hay un nuevo paradigma con la participación ciudadana. En cuanto a lo que es el ecosocialismo como tal, este modelo requiere un papel activo de todos, impulsando un nuevo paradigma a través de un enfoque dialéctico. Esto implica integrar la naturaleza en la comunidad y viceversa, incorporando conocimientos ancestrales, arte y espiritualidad. Cuando revisan el documento de los fundamentos de la gran visión Madre Tierra Venezuela, hay unos aspectos que tienen que ver precisamente con el incorporar los conocimientos ancestrales en la parte productiva. Es fundamental recuperar la agricultura milenaria, la cosmovisión indígena y los saberes campesinos. Al liberarnos de las limitaciones del pasado, podemos construir un futuro digno,
humano, armonioso, solidario y respetuoso con la diversidad. Todos esos elementos, ¿ok? No pueden quedarse plasmados en un documento. Desde acá, desde la Universidad Popular del Ambiente Fruto Viva, tenemos necesariamente que impulsar el cumplimiento de ese documento donde está fundamentado la gran misión Madre Tierra de Venezuela. Ojo. La nueva arquitectura jurídica, ya sabemos qué es el ecosocialismo, refrescamos el conocimiento, agregamos elementos, tenemos ya más o menos una posición de lo que es el ecosocialismo. Ahora vamos a ver en qué consiste la nueva arquitectura jurídica. ¿Ok? Se refiere a la reconfiguración o creación de un entramado legal. Cuando hablamos de entramado legal, es ese cruce, ¿ok? De todas esas leyes que tenemos y que están relacionadas con la conservación, con la lucha ambiental, con el fin de abordar nuevas realidades, desafíos o transformaciones sociales, económicas o tecnológicas. ¿Qué ocurre? A nosotros nos ha cambiado mucho el contexto. Crisis climática, tenemos cada día nuevos elementos tecnológicos, ¿ok? Que nuestra generación están utilizando y que de una u otra forma eso tiene que estar encaminado al servicio de lo que es el ecosocialismo. Es necesario que esas herramientas las podamos utilizar precisamente en ese esfuerzo para la preservación de la vida en el planeta. Implica un rediseño de las estructuras y principios que rigen un determinado ámbito del derecho o incluso el sistema jurídico en su totalidad. Vea que este aspecto tenemos muchos instrumentos legales, ¿verdad? Que resguardan elementos de la naturaleza, pero no están enfocados a que cada elemento, ¿verdad? Es un todo en la naturaleza y que necesariamente debemos protegernos en eso como un sistema, no por separado. No es el agua, no es la tierra, ¿ok? No son los árboles, es un todo, es un todo. Porque dañas a uno de los elementos que está afectando la naturaleza. Va a traer consecuencias de una u otra forma o efectos secundarios, por decirlo de esa manera, a la madre naturaleza. Entonces, la idea es que podamos eh, presentar una propuesta de una nueva arquitectura jurídica y que la concepción sea precisamente esa visión de la naturaleza como un sistema, no como particular. Ok, los elementos clave para entender el concepto de lo que es la nueva arquitectura jurídica. La adaptación a nuevos contextos y la transformación profunda. Son dos elementos clave que están inmersos en ese concepto. En cuanto a la adaptación a nuevos contextos, surge de la necesidad de que el marco legal se adapte a cambios significativos y que las leyes existentes no pueden regular. Nosotros ahorita no tenemos ninguna ley, excepto lo de la misión Madre Tierra, que regule lo del cambio climático como tal. Porque eso surgió después que están aprobadas todas las leyes. Existen unos elementos jurídicos, un instrumento jurídico que enfocan, que van hacia allá, pero no existe esa regulación como tal, porque eso es algo que nos cambió la vida ahora, ¿ok? Surgió posteriormente. Estos cambios pueden ser de diversa índole. Fíjate que tenemos los tecnológicos, como el desarrollo de la inteligencia artificial, la criptomoneda, la ciberseguridad, que requieren nuevas regulaciones sobre responsabilidad, propiedad intelectual y privacidad. Las sociales,
evolución de las estructuras familiares, derechos colectivos específicos, nuevas formas de trabajo. Lo económico, tenemos la globalización, la crisis financiera, entre otros. Entre los cambios tenemos los ambientales, tenemos la crisis climática, la necesidad de sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. En los políticos institucionales, bueno, las reformas constitucionales, las nuevas relaciones entre poderes de Estado o entre Estados a nivel internacional. Y el otro concepto está la transformación profunda. No se trata de simples modificaciones o adiciones a leyes existentes, sino de un replanteamiento. Hay que hacerlo de nuevo. Tenemos que replantearnos los instrumentos jurídicos. Tenemos que replantearnos la arquitectura jurídica que debe regir la gestión del ecosocialismo. Necesitamos crear los instrumentos que nos permitan gestionar el ecosocialismo. Es necesario. Ok. Objetivos claros de la nueva arquitectura jurídica. Con ella se busca garantizar la seguridad jurídica en un nuevo panorama. ¿Ok? Que haya derechos, haya obligaciones, haya deber, pero también las sanciones. Necesitamos, eso es como con el asunto con el cuidado de las mascotas, la protección de las mascotas. Necesitamos que haya sanciones. Y aquí hace falta sanciones. Proteger derechos que antes no estaban contemplados o que se ven amenazados por las nuevas realidades. Fomentar o regular nuevas actividades o sectores. Promover la justicia y la equidad en un contexto transformado. Fortalecer el gobierno y la capacidad del Estado para actuar eficazmente. Entonces, tenemos ya lo que es el ecosocialismo. ¿Qué es entonces la nueva arquitectura jurídica? Es un concepto dinámico que denota la construcción o reconstrucción de un marco legal. Quizás tengamos instrumentos jurídicos que lo que haga falta es readaptarlos, pero también tenemos espacios que cubrir con nuevos instrumentos jurídicos. Para responder a los desafíos y oportunidades que emergen de la evolución constante de la sociedad y la tecnología. El término nueva arquitectura jurídica se da precisamente en virtud de los cambios que han existido en todo un contexto social, político, económico, cultural, tecnológico, y que necesitamos regular. Porque ¿qué es la norma? La norma regula el comportamiento del hombre para que no haya los excesos y los abusos. Por eso es que es necesario el instrumento jurídico. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ¿y eso no traerá consecuencias en la tecnología, en el avance del desarrollo de esas tecnologías? Porque hay una fórmula que no recuerdo quién me dijo, de que hay la misma cantidad de destrucción de ecosistemas, mayor aumento de tecnología o desarrollo de tecnología. No sé si ha escuchado al respecto algo de esto, qué tan cierto es esto, es como jurista. Acuérdate de que el actuar del hombre no lo vamos a poder parar. ¿Qué buscamos con los instrumentos jurídicos? Evitar que el impacto sea mayor. Es minimizar, es regular el impacto. Eso mismo pasa con las actividades turísticas. ¿Qué debes buscar de una actividad jurídica? Que el impacto sea lo menos posible, el daño sea lo menos grave posible. Precisamente el instrumento jurídico, el regular, toda esta cantidad de cosas nos va a llevar a evitar que el impacto sea fuerte. Más allá de regular, investigar,
y digamos una herramienta hacer el cumplimiento de esas leyes. Hoy yo estaba hablando con las personas críticas de la votación y me decía que hay más leyes que niños felices. Entonces, lo dice el pueblo, no lo digo yo. Y entonces es que la ley orgánica del ambiente establece que hizo cualquier tipo de actividad que no cumpla, que vaya preso, y punto. Así es sencillo, sea quien sea. Los oficiales del ejército en el tiempo nos decían que si uno incumplía una ley pagaba el doble. O sea, si a la persona le tocaba 10 años, no tocaba 20. Le tocaba 20 y no tocaba 40. Y uno andaba de... Yo diciendo que esto no se está viendo porque lo digo un crítico de esta comuna. Y eso a mí me dio el poder. Perfecto. Y iba a comentar algo. Entonces, hay que resaltar, ¿verdad? Como este principio fundamental de la exposición de motivo de la Constitución, porque hace referencia que hay que rescatar de una forma la generación de la emancipadora de la esta historia. Encaminando ese principio, pues el 127 de la misma Constitución, cuando hace referencia sobre el derecho al ambiente, el Estado está en la obligación de proteger el proceso ecológico y además, palabra más paralelamente, pues fundamenta que esto es áreas especiales de importancia ecológica y los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de ese principio constitucional y sabemos que existe una deuda social por parte del Estado venezolano en no contribuir con esto que usted está hablando del punto de vista académico, que sabemos que es una deuda social. Que desde el punto de vista académico, nosotros, usted lo dijo muy bien al principio, hay muchos libros, hay muchos autores fascinantes desde el punto de vista académico, pero la ejecución, que sea que también un principio de corresponsabilidad del ciudadano de a pie, de que esto se ejecute, ¿no? Usted dirá, reposan denuncias por el ciudadano común que paga impuestos para decir si está cumpliendo o no. Quizás sí, quizás no. El único organismo que ha sido como muy insistente en que eso tiene sanciones ha sido la Fiscalía del Ministerio del Ambiente. Si la tenemos, son rígidos, son totalmente consistentes. O sea, usted quiere meterse con algo de la naturaleza, si lo agarra la Fiscalía, olvídese. Eso te responde a tu pregunta, que es rígida, es constante, y tanto es así que es de forma flagrante, al momento. Para ellos no importa el día que lo, sino el momento que ella te toma en consideración la denuncia. Y es tanto así la Fiscalía Interior del Ambiente que es sumamente delicado meterse con un animal que está en extinción. Y para eso existen regulaciones hoy en día en Venezuela. Y usted bien lo decía, existen normativas. Quizás el Estado ha sido corresponsable de no hacer el seguimiento como buen padre de familia sobre la ejecución de las normativas. Más allá de un ciudadano de a pie que quizás, digamos, dentro de esa estructura medular jurídica que usted acaba de mencionar, de esa arquitectura de esperanza, ¿no? De unos principios generales, podría decirlo yo, que es garantizar, proteger, fomentar y promover y fortalecer, pero no solamente queda allí, sino es cómo ejecutarla, quién la ejecuta, para eso también ustedes. Pero entonces existe una deuda social, ¿y cuándo está constituida? Y es donde vamos para atrás. ¿De cuándo está la Constitución lista? En 99. ¿Cuál es la deuda social que existe desde la creación de la Constitución? Pero hay algo muy importante allí, de que no solamente el Estado, este es un asunto de corresponsabilidad del pueblo y Estado. Lo que dijiste está perfecto, claro, eso llama una reflexión, pero no olvides de que nosotros como ciudadanos somos corresponsables de eso. No, evidentemente. La organización Sí. comunal, nosotros como ciudadanos del día a día, de calle, ¿ok? Entonces, es necesario sacudir. Sí, lo decía para hacer la profesor, que el desafío que tenemos desde el punto de vista de la arquitectura antigua no es tan fácil. No, No está nada fácil, porque cuando vemos tantos instrumentos jurídicos, y si usted los agarra y los agrupa todos, sería fascinante hacer una sola ley. Pero cuando vemos tantos mecanismos, vemos a pesca, vemos instrumentos legales, un procedimiento especial. sí.
Vemos entonces el de la fauna silvestre como procedimiento especial. Vemos la ecosocialismo desde el punto de vista legal cuando tiene un procedimiento especial. Totalmente. Entonces, si nosotros desde ese punto de vista de la arquitectura jurídica agarramos todas esas leyes y la vamos a convertir en una sola tipo constitución, sería estupendo. Pero eso va. Sí. Y ahí por allá la amiga. Mensaje. Obviamente, no un sentir que tengo producto. Obviamente, lo que dicen los compañeros tiene muchísima razón. Lo que dicen porque lleva su más, de verdad es que hace falta esa la necesidad de la cohesión y de que realmente se cumpla. Lo que está expresando el amigo también es razonable. Existe un programa de leyes que arropan todos estos espacios de lo que tiene que ver con su salud. Sin embargo, el profesor mencionaba algo que nosotros lo decimos muy alegremente, pero todavía no podemos internalizarlo. Y no pasa nada más en el sector de asociacionismo, simplemente otra responsabilidad. Y yo me voy un poco más allá. El problema es que realmente nosotros como seres humanos no estamos sensibilizados, ni hemos concientizado que realmente el que dinamiza los procesos es el ser humano, es el hombre. Sigue siendo una acción antrópica. La acción antrópica tiene que estar determinada por una conciencia que te permita realmente lograr estos pasos. Ayer cuando el comandante estaba haciendo su exposición, lamentablemente yo pensaba que no entendía nada, pero me generó muchísima inquietud. Porque es decir, de los 5 objetivos nacionales, todavía hacía falta un poquito, en la parte de la seguridad, que por costumbre se dedicamos solamente al sector defensa, y no es así. Nosotros estamos tan desdibujados en todo lo que está pasando, que ni siquiera asumimos que dentro del marco del desarrollo de la patria tenemos un concepto de seguridad de la nación que va más allá de la defensa a través del armamento. Nuestro concepto de seguridad de la nación es tan amplio y que abarca, se fundamenta esencialmente en el desarrollo integral. Y ese desarrollo integral tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de una población. Y esa población está obligada, a través de la corresponsabilidad, a ejercer la defensa del político, como usted lo está planteando. Entonces, si ciertamente el hecho, yo donde veo de una es en ese espacio donde nosotros no nos reconocemos, no nos respetamos y tenemos las mismas contradicciones internas que pudo haber tenido otros sistemas como el capitalismo. Pero también estamos surgiendo el socialismo bolivariano con contradicciones y las mismas contradicciones van a estar determinadas por los intereses de los hombres, el interés al poder. Tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos como personas para poder integrar, respetar, ser solidario, tener conciencia, trabajar con nuestra madre tierra, vernos nosotros dentro de la tierra, no la tierra dentro de nosotros. O sea, cuando nosotros lleguemos a ese nivel de reflexión, de autorreflexión, yo creo que dentro de estos espacios vamos a obtener muchísimos éxitos y si vamos a lograr este problema nada más en Venezuela, es un problema universal. Yo todavía sigo atacada por parques nacionales, cada vez que voy al roque, cada vez que veo a China, o sea, me provoca a la gente que estaba allí, porque yo soy una activista de parques nacionales desde hace muchísimo tiempo. Entonces, voy y veo que autoridades o posadas que llegan con la gana, utilizan motos de agua y usan legos, los decretos de la área van premia administración especial y representan poder y está la ley. Entonces, por eso es que digo, el Estado es el Estado, somos nosotros, es el ser humano. Cuando lleguemos a ese nivel de conciencia y desde el punto de vista de lo que es el sistema, logremos utilizar las contradicciones internas y realmente hagamos lo que decimos, vamos a estar bien. De resto, vamos a seguir el año mucho y pasará más de 1000 años porque esa es la historia de la humanidad, el interés del hombre. Lo bueno y lo malo del hombre es que me adapto, no me interesa dónde estoy. Entonces hay que hacer una reconversión a través de una introspección. ¿Por qué? Porque tú eres el que determina que las leyes están,
El Estado está. Lo único es que ahorita nos urge. Ahora, Cada día urge más. entonces, hay que generar conciencia, volver a la educación, donde hay que formarse, hay que formar la conciencia social, tenemos que formar. El problema de la formación no es solamente formar, sino que tiene que haber un acompañamiento para que eso pueda tener evolución y tener desarrollo. Que vaya direccionado con lo que se quiera. Porque esa participación ciudadana tiene que ser con responsabilidad, con conocimiento de causa y con orientación. Gracias. Yo no. Compañero, te voy a decir de esta manera. Nuestra habitación original se trata de que respetaban la naturaleza, amaban los animales, sus fuentes naturales. Vino la iglesia y nos enseñó que los animales teníamos que señorearnos en ellos. Pero nosotros somos los señores de todo esto habitantes y no hablaba de ecología. En la actualidad, a razón de que usted dice que el ecosocialismo es contrario al capitalismo, hay una teoría que está robando de que se malinterpretó a Carlos Marx, que dice que al capitalismo hay que domarlo, no hay que execrarlo, hay que tomarlo. Y es por eso que la comunidad china, el país China, ha aprendido a tener una implicación entre capitalismo y socialismo, y ahí está el resultado que los países asiáticos, China, Japón, entre otros, están surgiendo con la tecnología y con los avances en cuanto a todas las cosas que están rodeando. Esto nos trae una... Visto así de tampoco, desde mi mirada, hay que ver qué es esto entonces. ¿Qué está pasando entonces? ¿Estamos malinterpretando o estamos olvidando realmente la génesis de toda la problemática que nos está aconteciendo hoy en la actualidad? Sí, porque no es el problema, sino la raíz. Yo tengo una interrogante. ¿Cuál es la injerencia que tienen los jueces de paz en cuanto al tema? Lo pregunto porque yo he visto mucha gente que es juez de paz y sacrifica árboles frutales, no le presta atención a nada, que es más indiscriminada, ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que me preocupa. Bueno, mira, ellos tienen competencia en varias cosas. Lo único es que su ámbito y su alcance están limitados. O sea, ellos no pueden actuar como cualquier juez. No, por supuesto. Empezando por ahí. Ellos cumplen un papel conciliador en la comunidad y deben velar y ser garantes. La comunidad de fuerte. Claro, y velar y ser garante de que hay una armonía en toda ese ámbito donde se desarrolla, y no es solamente en el punto de vista jurídico, está en lo ambiental. Bueno, eso. Ellos tratan distintas temáticas que aquejan a un grupo o a la comunidad en general. ¿Qué pasa? Que bueno, estamos así como en pañales todavía y hay que ir madurando la cosa, porque no es fácil. No es fácil para quienes asumen y no es fácil para que muchas comunidades entiendan cuál es el verdadero papel que ellos deben. Un proceso. Pero sí, les atañe. Y tú hablando de verano, no, todavía no la veo. Ubico fundamentos de esa estructura, fusión, convenios internacionales, cambio climático, diversidad, Basilea, CITES.
su protocolo, una parte ejecutora de las convenciones internacionales que tiene un rango constitucional, punto de la pirámide, que es supra. Después de nuestra constitución con nuestro artículo, con nuestro capítulo de los derechos ambientales, ley orgánica del ambiente como una estructura, la ley orgánica, el carácter orgánico no significa que sanciona, que define la estructura organizativa del Estado que va a administrar a esa actividad completamente. Y ahí el carácter orgánico, ¿no? Y ese carácter orgánico se lo da la Asamblea Nacional y el Tribunal. Pero después viene, abajo vienen las leyes. Todo ese abanico. Todo ese abanico, ley de fauna silvestre, ley de pesca, ley de agua, ley de bosque, ley de suelo, que todavía está vigente la ley de ordenación de agua, porque le quitaron agua y le quitaron bosque, pero sigue vigente el capitulito de suelo, que es el más jodido, más destruido. Todas estas desastres por cambio climático es porque se ha venido el suelo, porque ha sido afectado por incendios o deforestaciones o urbanismo, cualquier otra cosa. El afectado fue el suelo. El cambio climático en algunos lados hasta llovió lo mismo que siempre ha llovido. Solo que el suelo ahora está muy afectado porque no hay ni se ha actualizado esa. Tenemos todo ese abanico de leyes especiales y tenemos cada uno, por supuesto, con unos reglamentos. La potestad reglamentaria que viene ya a la parte sublegal. Pero tenemos la ley de medio ambiente que hace las tipificaciones de los delitos, no por reglamentos que se complementan con los tipos penales en blanco con unas normas. Y después por debajo vamos con la Constitución. Esa es mi pirámide jurídica. Cuando me dice nueva, ¿cuál? Esa es la jerarquización de La jerarquización. Ahora, ¿cuál sería mi? No existe, es la que hay que Pues sí, construir. ¿esto es una propuesta gubernamental o es una iniciativa privada o particular del colectivo? Bueno, mira, Aquí hay un ritmo yo que yo ayudo a construir, esto. que ayudo a construir esa nueva arquitectura. Es que es una necesidad. Y a esa conclusión llega un equipo de personas inquietas ante, sobre todo, lo que ha sido la crisis climática. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál es lo ideal? De que tengamos un ordenamiento jurídico, porque la arquitectura jurídica no es otra cosa que un ordenamiento jurídico, es esa estructura jurídica, ¿ok? Que se adapte a los cambios que tenemos y que quizás podamos ir entrelazando u ordenando ese entramado jurídico que tenemos, ¿verdad? Y que cada día vemos que es un abanico amplio, un abanico amplio, un abanico amplio, y que lo podamos consolidar precisamente en esa necesidad que tenemos. Porque hay elementos con los avances, con este nuevo contexto, que no están contemplados en las leyes que están aprobadas y que necesitamos regulación. Y que ganan validez y vamos a transformar ese estructura. De hecho, toda esa última nada, el objetivo de esa nueva arquitectura es cambiar lo que privilegia la explotación del ambiente de un modelo capitalista. Toda nuestra legislación es capitalista. Totalmente. Todas nuestras normas técnicas son de origen capitalista. Si tú quieres desarrollar alguna actividad, la puedes hacer porque todo es posible, porque el sistema capitalista se basa en dos cosas. Beneficiar al hombre. En explotar al hombre o explotar la naturaleza. Eso lo decía Carlos Marx. Toda la riqueza del mundo, no hay otra forma de generar riqueza. O la sale de la plusvalía, de la explotación del hombre, o exploto a la naturaleza. Entonces, el capitalismo legisla para garantizar eso. Y el capitalismo legisla. Lo que nosotros agarramos en proceso revolucionario es hecho algunas leyes, pero como lo decía el comandante ayer, seguimos siendo un país capitalista.
buscando un cambio hacia el socialismo y acomodando, cambiando los cauchos en el camino. Pero la verdad es que toda nuestra legislación es capitalista. O sea, justifica la explotación de las actividades. Hay que atreverse. No hay el problema es cuando la gente lo hace sin permiso, pero no es porque no se puede hacer, que solo hay 5 prohibiciones. Claro. En toda la legislación venezolana solo hay 5 cosas que se prohíben y en la nueva ley de agua las permiten ahora. 5 era lo que se prohíbe. El resto lo puedes hacer. Puedes explotar madera, oro, pescado, pescar, sacar, contaminar, si tienes permiso. Y el procedimiento está. Y todas nuestras normas son, ninguna es dentro del procedimiento. Todas son heredadas de la Ley Penal del Ambiente del año 92 hasta el año 98, Caldera, las últimas normas técnicas sobre contaminación de agua y narcolepsia. El resto sigue, no se ha hecho nada. Yo era parte de la comisión. Los recados te dan la permisión. Yo soy parte de la Comisión Nacional de Técnico que se suspendió en el año 2002. Y de ahí no se volvieron a unir. La norma que tenemos es capitalismo. O sea que si nosotros queremos construir un proceso aquí, necesitamos construir una legislación. Total. Pero la estructura piramidal para mí sigue siendo la misma, salvo que ahí no está expresado en la pirámide que es el poder. La expresión del poder popular y los ejercicios de la democracia directa no están en esa pirámide, por supuesto, porque es una pirámide que obedece a un modelo de estructura jurídica burguesa, piramidal. Pero ahí no aparece referéndum. ¿Dónde está el referéndum? Aparece. Lo que pasa es que la pirámide de Kelsen establece el orden de prelación para la aplicación de los libros. Sí. Profe, yo creo, y ahorita escuchando a los que son budistas y escuchándolos a ustedes y viendo la realidad, yo creo que el gran problema de lo que está pasando aquí con el ambiente es que todavía, como dice mi compañera, no se ha hecho conciencia en el hombre. Y ahí parto de una palabra que dijo el difunto Papa Francisco, cuando nadie se hace responsable, todo el mundo es responsable. Me llama mucho la atención lo que dijo el compañero ahorita con respecto a de que nada más son 5, y es verdad, si son 5, yo siempre me apego a lo que dice el reglamento, cumplo con eso, consigo mi permiso y sigo, chico la guachapita. Nadie me duele. Ahora, yo los invito a cuántos de estos juristas que hacen leyes, que saben de leyes, ¿cuánto les ha afectado el cambio climático? ¿Cuántos han pasado, cuántos estuvieron en el deslave de Vargas? ¿Cuántos pasaron por lo que está pasando la gente en Mérida? Que perdieron sus hogares, perdieron sus enseres. Como no les duele, porque no, y discúlpenme los que son juristas, que aquí tengo compañeros, varios, y ahorita el profesor, no me duele porque eso no es mío. Y así le pasa al común. A mí no me duele porque a mí no me afecta. Y entonces yo voy a lo que yo una vez teoricé, donde el lugar se impone. Cuando el ser humano es afectado por el lugar, ya el proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona cambia. Totalmente, porque ya como sí sé que me duele, me va a afectar, para allá entro en conciencia y busco la manera de inocuar, de buscar la solución a cualquier problema que haya con el ambiente. Y discúlpenme si ofendí a alguno de los que están aquí presentes con mis palabras, si fui muy duro, Fíjate, pero creo que de ahí parte el problema de el primer que estamos ahorita. el primer paso es la sensibilización. La sensibilización. Tú no defiendes lo que no te duele. Lo tienes que iniciar con un proceso de sensibilización. Ese es mi criterio muy particular. Para que el individuo conozca, entienda y sienta que eso es necesario proteger. Si no, no lo va a hacer, va a ser diferente. Y eso lo hemos visto yo, muchos años de trabajo en cultura y lo vi cuando el censo de patrimonio cultural, de que la gente no defendía ni protegía el patrimonio porque no sabía qué era eso, ni lo que valía. Picó un árbol, 37 árboles necesitamos para que un solo ser vivo humano podamos respirar, 37. Y aquí cualquiera matamos a todos. Y esta gente no lo sabe. A ver, si una de las cosas que yo lamenté, pues, hasta lloré cuando yo Juan Chávez, fue que él era algo parecido a mi comandante Carlos Sotelo. Él nunca se molestaba cuando le decían la verdad. ¿Por qué no tiene que molestarse, doctor? Porque le digan la verdad.
no tiene que reconocer. Ya por un casito bien cortico ahí. Mi hermana se fue para los Estados Unidos, dejó el hijo con mi mamá. Y yo le dije, mamá, cuidado. Yo estaba en Bolívar, no podía tenerlo conmigo ni nada. Y mi mamá, cada vez que le decía algo, mi sobrino se molestaba. Así como puede molestarse porque ustedes me digan la verdad. Cuidado. Se fue para Perú, se puso por ahí a delinquir, no sé qué cosa, le dieron 15 años. Y mi mamá está llorando, mi hermana. O sea, qué está pasando con él? Uno va a esperar llorar para las cosas. Claro que existen leyes, pero leyes que no se cumplen. ¿Me entiendes? Entonces la gente debe entender eso. Y uno le duele. A uno le duele esas cosas. Porque no es que me lo contaron, es que yo lo veo a cada rato, a cada momento. Ahorita estamos atacando las causas, no las consecuencias, como el tema de la diáspora venezolana. Cónchale, que no, las causas, el índice, no, las consecuencias, punto. Es que atacar las causas de todo esto para que tú puedas entender. Yo estuve allá en el hospital en el año 97 y un doctor pegando gritos, riéndose la tela madrugada, y una señora que ni siquiera sabía lo que era el decibel, sin estudio. Le llamó la atención al doctor y dijo, doctor, estamos en un hospital, ¿cómo usted va a estar la voz a esta hora de la mañana? O sea, eso me dio como vergüenza o pena. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque una persona que ha estudiado, que sabe lo que es el concepto de decibel, sabe hasta las normativas y no las cumple. Lo que decía la compañera, las contradicciones de la vida. Como decía el Albert Einstein, la estupidez humana, diría yo. Yo cuando veo una cosa que no me gusta, no lo. Y si quiere que me mentira, doctor, vaya ahorita por ahí a todos los seis sentidos. Ah, no, tú eres un escual, estás hablando mal del gobierno. No, es consecuencia. El presidente no tiene muchas cosas que hacer, güey. O sea, es un tremendo presidente. Claro que se trae ese poco de peso de allá. Yo no lo haría. Una estrategia, ¿va? Ah, pero están personas que tienen esa normativa. O sea, son análisis crítico ético, ética kantiana, cosmopolitismo, que uno debe intrínsecamente tener en la mente. Para que me funcione, que soy venezolano y he sido agregado militar en dos países y luego me critican a otro país y tengo que callarme porque me muestran hasta la estadística y tengo que callar, mira esto, el que ve lo que hace ni siquiera sabe para dónde va. Qué terrible. Que una cosa, cuando el profesor habla de la sensibilidad, eso es muy cierto, y a mí me llama muchísimo la atención cuando pasé por tantos estudios sobre la nación, porque el recibimiento te pasa por una placa, y lo primero que te dice, entras y conocerás tu cuerpo, y cuando sabrás cómo defenderlo. El conocimiento es fundamental en el área donde estés, porque así es cuando tú aprendes a amar y sabes lo que vas a hacer. Si no conoces, si no está consustanciado con la realidad, puedes defender. Y hay lo que dice el compañero acá, es verdad, muchas leyes se hacen desde el escritorio, y la realidad no página con lo que estás escribiendo. Entonces, es importante para lograr una nueva arquitectura jurídica para la gestión del ecosocialismo, debemos empezar por sensibilizar, que se entiendan de que es necesario, que así como se olvida al principio, que es necesario que la madre tierra sea sujeto de derecho y no objeto de derecho. Por eso es un proceso que tiene que pasar por el conocimiento, para que el individuo se active y entienda por qué hay que hacerlo, participe, contribuya. Ok. ¿Por qué una nueva arquitectura jurídica? Ese es el desafío. Estamos claros, lo dijiste. El ecosocialismo, más allá de ser una bonita idea, exige una praxis revolucionaria que integre la gestión de los ecosistemas con una sociedad justa y equitativa. El desafío actual radica en que la estructura jurídica existente, generalmente anclada en paradigmas que privilegian el crecimiento económico a expensas del ambiente y la equidad, no es adecuada para alcanzar estos objetivos. Rudo, crudo, pero es una realidad. La tenemos, ¿verdad? La tenemos, pero
está anclada a paradigmas que benefician otras cosas, porque no están creadas con una visión holística y sistémica del ambiente. ¿Ok? Es necesario ver que la tierra, nosotros no somos ajenos a la madre tierra. Nosotros somos parte de esa vida en la madre tierra. Eso de que el individuo, ¿verdad? Las normas contribuyan a que el individuo explote irracionalmente la madre tierra, eso tiene que corregirse. Sí que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Necesitamos reglamentar. Para que haya un orden tiene que existir las normas, pero que las normas se cumplan. ¿Y cómo llegamos a eso? A través de la formación y La sensibilización y luego viene ese proceso formativo que es elemental. ¿Y quiénes están llamados a eso? Todos los ciudadanos. ¿Y quién es más responsable de eso? Nosotros que estamos en esta casa de estudio. Esta es la Universidad Popular del Ambiente. Desde aquí tenemos nosotros que idear programas, estrategias. Eso no se consigue de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar el trabajo. Disculpe, nosotros ahorita estamos, yo trabajo en el INSS y nosotros ahorita estamos haciendo, está realizando los perfiles productivos para integrar los nuevos perfiles productivos dentro de los diferentes estudios que nosotros tenemos en nuestra institución. Y todos ellos van enfocados a la producción. Ninguno va enfocado ni al ambiente, ni a políticas públicas ambientales, ni a la seguridad y la seguridad del trabajo, en el cual yo soy especialista. Yo levanté mi voz y dije, bueno, pero aquí no está inmerso ni la seguridad de salud del trabajo, que es un factor indispensable para todas y todos los trabajadores que hacen vida en Venezuela, e incluso con otros perfiles productivos, ni tampoco está inmerso la política pública ambientales. Siendo nosotros una institución educativa donde la mayoría de los perfiles nuestros también está inmerso eso, no se coloca en práctica, porque no hay personas, no tenemos facilitadores que realmente manejen el tema de la agroecología, de la ecología o del ecosocialismo del ambiente. Tenemos una sola en Caricuao, que usó la palabra su montaña, ¿sí? Usted, en la parroquia ecológica de Caricuao, y es donde menos se imparte este tipo de información, de la cual ella ha sido vetada, porque simplemente el tema no encaja, no es producción, no es dinero. Entonces, eso es un tema. ¿Sí? Te voy a dar una experiencia que tuve cuando yo fui profesor en el Colegio Universitario de Caracas y luego yo estaba en el área de turismo. Y una de las cuestiones que a nosotros nos ayudó a nivel comunitario para sensibilizar precisamente en esa materia fue que los proyectos de pregrado fuesen enfocados hacia la comunidad en esa materia. ¿Cuál sería lo ideal? De que los proyectos en materia ambiental no sean desde el aula, sean desde la comunidad. Que las personas vayan, los alumnos vayan precisamente a realizar ese trabajo. ¿Okay? Proyectos sociocomunitarios. Lo que es ahorita la Universidad de las Comunas, algo así. Lo que sería ahorita actualmente la Universidad de las Comunas. No. No es ese Desde enfoque. aquí. Ah, Desde aquí. ok. Desde aquí. Materia ambiental. Punto informativo. ¿Cómo? Punto informativo sobre la ley de la madre tierra. Hoy se viene desde las bases. No soy abogado. Yo, una experiencia de 125 procedimientos administrativos abiertos contra acciones Penales. sí, ilícitos. Y 24 juicios penales ambientales. Por favor. Denunciar y víctima como organización. En esa pelea sacan de un aprendido con las cosas. Y va aprendiendo y sistematizar el proceso. Claro. Durante la Asamblea Nacional Constituyente, te digo esto es punto informativo porque
durante la Asamblea Nacional Constituyente, la segunda, la 2017, en el piso 25 aquí nos reunimos en la gestión de él, aquel, y Borges, el Partido Verde de Venezuela, se levantó una propuesta de proyecto de ley de la madre tierra. Ahí participamos, una consulta bastante abierta, y participé, yo de acuerdo, era muy corta la ley, porque el objetivo era reconocer los derechos de la madre tierra, ¿no? A nivel constitucional, la ley constitucional, porque sabíamos ya que no se iba a elaborar una nueva constitución, sino que se iba a generar unos nuevos instrumentos jurídicos que me cambió la estructura, la nueva arquitectura, cuando se me creó las leyes constitucionales. Yo las desconocí, pero interesante creación porque rompió esa estructura arquitectónica, era la que estoy buscando aquí. Y se hizo ese borrador y se le presentó a Maduro, y Maduro lo presentó antes de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo solo no voté o tuve mi palabra sobre el artículo 11 porque consideré que era inconstitucional y salvé mi voto. Pero sin embargo así se fue y después hice la relación y que puede ser ilegal. Porque eso es parte de la praxis. Está ahí. El presidente está, entrega el proyecto, su copia a la Asamblea Nacional. Caso que la Asamblea Nacional Constituyente no legisló sobre, legisló sobre otra ley. Cuando lo que estábamos motivados a esa ley, empezamos a reclamar, bueno, ¿qué pasó? Porque vamos a poner la ley y la demanda de tierra. No, esa pasa para la próxima gestión de la nueva Asamblea Nacional que empezaba a funcionar a partir de enero, febrero. Y que ya no iba a tener rango constitucional, sino rango orgánico. Claro. Bueno, no la bajaron un poquito, sin embargo la pelearon. Pero tampoco hubo voluntad política, se presentó el proyecto, un proyecto ya un poco en ese enero, con todas las propuestas que salieron por ahí, salió la consulta, pero no, se recogieron cosas y se continuó como proyecto. También te lo vamos a llegar para que lo tengan. Claro, sería interesante. Se abrió consulta entre los movimientos sociales en el periodo. En vista de que no se incluyó en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, junto con la ley de cambio climático, esos otros proyectos, que entró junto con la propuesta, el nuevo proyecto de ley orgánica de derecho de la madre tierra. Se optó por iniciativa popular, pero el problema es que cuando uno va a solicitar los mecanismos para activar una ley, como lo dice la Constitución, que el pueblo tiene la posibilidad de tomar una iniciativa popular y que si no me la discute en 2 meses, pasa a referéndum. Digo, bueno, si el camino no pasa. Bueno, no existe la reglamentación para la iniciativa popular, o sea, ni siquiera el formato para hacer una iniciativa popular, porque jamás esto funciona. Ese ejercicio de democracia directa no existe. No existe. Cuarta la ley de constitución que quedó, es la deuda de la Asamblea Nacional con respecto a la Constitución sobre los mecanismos de democracia directa y participativa y total. El único que está regulado es el revocatorio. Ese sí lo regular. Pero el resto no está regulado. Entonces, nos quedamos ahí trancados, seguimos recogiendo firmas en un formato. Pero hay un camino andado, ¿verdad? Bueno, y estamos en eso, pero te doy esos aportes porque vamos a insistir ahora, pronto, porque ya hay una red internacional, esa reunión Cali Colombia y ahorita en la COP29, también sobre la dirección de los derechos de la madre tierra a nivel internacional, y hay una red de diputados y parlamentarios que andan en esa onda, y bueno, vamos a impulsarla, pero por iniciativa popular, o sea, recoger la firma para que haya una discusión. Y se necesita todo el apoyo del mundo. Señor presidente, cuando estaba el ministro de Gobierno acá, la vicepresidenta le pidió una normativa de gestión para el ecosocialismo. Y pusimos un equipo técnico de proyectamos, de diseñamos. Y tomando presente la ley de los derechos humanos de tierra, como no pasó nada en la constituyente ni en la siguiente Asamblea Nacional, ya nosotros dijimos, bueno, vamos a agarrar los derechos de la madre tierra
lo hacemos un capítulo de la ley de gestión del ecosocialismo y la mandamos a la vicepresidencia de CIPASA, un contrabando, un contrabando. Entonces, bueno, nosotros lo hicimos. Esa ley no fue a consulta porque no teníamos el permiso de la vicepresidencia. ¿Ve? Sin embargo, fue consultada, creo que se llamaron algunos actores clave del movimiento ambientalista y se consultaron. Y se le presentó a la vicepresidenta, pero ahí tampoco pasó. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se comienzan a tocar intereses económicos altos, son leyes que tocaron intereses muy profundos, la ley de gestión para el ecosocialismo y la ley de derecho de mar y tierra, está ahí ya. Un momento en que la engavetan y no te dicen más nada. No te dicen ni te dan explicaciones, ni nada, ni qué pasó. Tradiciones. Sí. Eso no es lo que dice ahí, lo que usted dice. Ahora, lo que dice aquí, por ejemplo, hay un avance en la ley de ambiente que lo discutimos con Alfredo, donde decía que ningún crecimiento económico está por encima de los derechos ambientales, que lo establece la ley orgánica de ambiente. Pero el caso de la OPEP Plus, eso es casi, bueno, somos, le hemos más, por ejemplo, aquí, odiamos el capitalismo salvaje, pero debe existir sostenibilidad sin meterse en la objetivo de desarrollo sostenible, sustentable, de la Agenda 2030, no. Simplemente ese concepto de sostenibilidad económica, social y ecológica. El caso de la OPEP Plus, nos vamos a aumentar la producción de petróleo, o sea, como la de Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Eso es un capitalismo salvaje? Yo soy interés, no sé, compañero aquí. Entonces, ese desafío que radica en la estructura jurídica, ese paradigma, que por lo que va a privilegiar nada más el crecimiento económico. ¿Eso? Y de ahí partimos, lo que le había comentado al profesor, igual desarrollo tecnológico, igual destrucción de ambiente. Y lo que dice el profe, cuando ya la cosa toca un término o un secreto nacional, podemos plantearnos que fallaba. Yo necesito plata, yo necesito mantener la gente, somos 40 millones de habitantes, 45 millones de habitantes, ¿cómo producimos? Tenemos que, lamentablemente, pero estamos entonces en disyuntiva. Sí. Voy a hacer un paréntesis al contigo. Al principio les hablé del ensayo, ¿verdad? Estructura del ensayo, pero vamos a hacer una propuesta que se desprenda de los 7 vértices de la gran misión Madre Tierra Venezuela. Se lo leí al principio. Anoten el correo donde lo van a enviar. Formato digital, nada de impresión. Yo trabajo en digital. En Reo, profesor. Lo haces en Word. En equipo. No, la idea es que lo saquen tú de manera individual. Letra 12, área. Sí, área 12. ¿Quieres nada más el nombre o quieres algún formato específico? No, tu portada previa, su introducción, planteas la situación y cuál es la propuesta. El 1 de agosto es que viernes. Sí. ¿Correa? ¿Sí? Ahora. No, es viernes. Viernes. Ok. Para ese día lo envío. ¿Ok? Vamos a ver esta clase, la otra que son 2 sesiones. Que viene, Si pudiera, disculpa, si tuviera algún momento más, que venga también otro de aquí que tenemos fecha poco estrella. Yo no sé de qué tampoco. Bueno, ¿cuál es el otro viernes? El siguiente. Viernes el 8. Viernes 8 de agosto. Ok, no, yo no tengo problema. Viernes 8 de agosto Para la entrega. para la entrega. Gracias. Es el 29. Martes 29. Es la última. Sí. Este, Ahí va a dar el el correo. correo Moisés
8. Moisés. Todo en minúscula. Moisés, UPA FB. UPA. FB. FD. Diversidad Popular del Ambiente, Grupo Vivo. Simplemente la civil. Sí. Arroba Gmail. Ah, Moisés, UPA FB. Arroba gmail.com. ¿Tiene algún tipo de limitación el número de hojas? A mí no me gusta ponerle límite a la creación. O sea, a mí me gusta que el participante desarrolle, porque cuando pongo límite te estoy coartando. Y te limita a hacer todo. Si tú crees que en 10 páginas está todo dicho, perfecto. De todas maneras, profesor, el ensayo tiene una normativa tan fácil que no dice, puede porque Yo lo estoy pidiendo en estructura. Sí, está. Estructura de ensayo. Sí, metodológicamente, la institución puede Sí. Claro. Si no, yo he hecho ensayo de 100 páginas y he hecho ensayo de 100 páginas. sí. Ya está. Entonces, si tú tienes capacidad de análisis corto, tú lo haces en 5 páginas. Pero el comandante Capriona, un ensayo corto para mí son 2 páginas. Claro. Por eso quería leer lo que hizo los compañeros que están aquí al lado. Dice lo siguiente. Ricardo Alejandro Riponte Gil dice: el testimonio del compañero trojista José Manuel Hurtado es verídico. La propuesta de la ley de madre tierra, como el derecho, se propuso, no entró a agenda en la Asamblea Nacional 2024. No basta, por tanto, la sensibilidad de conciencia frente a un tablero aderezado de lo político. Y tiene que por pesa dice lo siguiente: las propuestas todas son buenas, sí, y solo si hay una conjunción entre todos los sectores y principalmente las comunidades de escuelas, liceo, universidades y Asamblea Nacional, los consejos comunales y el ente nacional. Lo que dice Nicaragua es que conclusión de la Nicaragua, que el problema político, Exactamente. político, no hay duda. Y económico. Pero, Es el que más pesa. sí, fíjate que no hay otro problema o que toda la visión del ecosocialismo, cuando se plantea como el opuesto al sistema, o el que viene a darle respuesta al sistema capitalista, pero cuando lo voy a caracterizar, lo caracterizo en gestión ecosistémica, sociedad, justicia, equidad, pero no le meto el tema económico, no toco lo económico. Y si el sistema capitalista está descrito como un modelo de desarrollo económico que se basa en el libre mercado, en producir mucho, en la superproducción, en la inequidad, en mayor ganancia, en menor inversión, yo describo capitalismo. Pero no describo el ecosocialismo que tiene que sustituir eso. Esto va a ser siempre lo mismo. Yo necesito describir, caracterizar el modelo de ecosocialista como está contemplado en el quinto objetivo del plan de la patria. Promover un modelo económico de producción ecosocialista. El problema es allí tenemos que ir más, porque toda esa caracterización de lo que de Andrés Barzal y de todo lo que hay escrito sobre ecosocialismo, cuando tú vas a gestión ambiental, diversidad, conservar la naturaleza, esa vaina la hace el capitalismo. Ay, ¿qué es lo que va a hacer el ecosocialismo? Si no cambiamos el modo de producción, como lo decía Carlos Marx, que son los modos de producción los que definen la historia de la humanidad, si no cambiamos el modo de producción económico, man, de relaciones de producción, relaciones de hombre y exploración de la naturaleza, El no hay manera. dice de la gran misión Madre Tierra Venezuela te dice producción para la vida. Promueve iniciativas productivas sustentables y con visión ecosocialista que vinculen el desarrollo económico con el equilibrio económico, buscando la satisfacción de las necesidades humanas con respeto por la naturaleza. Ahí está. Está definida ambiental, pero no es económico. Todavía nos falta decir cuál es el modelo económico. ¿Me entiendes? O sea, se basa en el libre mercado. O sea, Claro, hay que definir cuál es el modelo económico. Los capitalistas estamos bien claros y describimos el capitalismo.
sus intereses, cómo se expresa, todo lo que ha hecho durante la historia para evadir todas sus crisis. Ajá, y ahora, ¿cuál es el modelo económico ecosocialista? Pero yo lo puedo poner como modelo social, puedo seguir por ahí en la rama. Pero si no me planteo, lo planteo bajo el ojo de lo económico, que me tiene que salir a responder al otro modelo. Porque si le digo, este es el que va a sustituir a esta, pero nada más en que va a respetar el ambiente. Lo ambiental dice que respeta el ambiente, tiene leyes, hizo 14.000, las empresas tienen que ajustar sus vainas ambientales, diseñan todas sus normas ambientales, inventaron el desarrollo sustentable, sostenible, ahora inventaron el reciclaje y la economía circular para mimetizarse y hacer maquillaje verde. ¿Cuál es bueno, vamos a seguir explotando la naturaleza, pero respetando. Voy a reforestar y cortándole mañana. O sea, ¿cuál es? Ese es el reto. Claro. Como lo decía ayer ¿Y cómo lo planteamos? Y cómo lo planteamos. Ir más allá de ese productor. Profe, disculpen, tenemos una intervención por el Zoom de un alumno. No sé si le damos el derecho a palabra. Sí, Están pidiendo derecho a palabra. ¿Sí? Claro. Ok, listo, ya se la doy. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Saludos, saludos compañeros, doctor Moisés, compañero Orlando Alcántara, un placer de nuevo, para acá muy atento, tomando nota, participando desde la virtualidad, pero puntualmente, dentro de las cosas que se han referido, un gran saludo al compañero José Manuel. Hay un dato acá, que es que he anotado dentro de, digamos, los modelos que están ahora aconteciendo, ¿no? Se nombró, se citó, bueno, digamos, de la adaptación a nuevos contextos, un contexto tecnológico, una nueva realidad. Entonces se habla de manera muy abierta y quién no ha visto, no se ha visto salpicado por el debate escamoteado, pero debate al fin de la IA, de la inteligencia artificial, de las criptomonedas. Pero es que eso no nada más está aconteciendo, y ahí me permito un poco puntualizar eso, no nada más está aconteciendo como realidad de de lo que llaman el capitalismo financiero terrible de especulación, sino que a la par no nada más llega como realidad, sino como una realidad que se consume el agua, que consume elementos vitales, toda vez que para minar, entre comillas, esta es otra minería, digamos soft, ya no es hard, ya no es la que degrada suelo, la que implota como el Cerro del Potosí en los siglos XV y XVI, sino que ahora esta lo hace consumiendo agua para enfriar, ¿verdad? Todos los aparatos tecnológicos que hacen posible esta voracidad, que es la misma de hace 5 siglos y que se reditúa ahora. Yo creo que para pensar, y con esto cierro, un nuevo andamiaje sistémico jurídico, lo jurídico tiene que estar también con digamos, con los oídos muy abiertos, con los ojos, con todo su cuerpo, su soma muy atento a las realidades ecológicas que son sistémicas. Cuando el compañero José Manuel nos habla de que el capital, pero sobre todo el proyecto de la modernidad colonialidad, expolia al ser humano, y ahí está el plusvalor, la ganancia para el dueño de los medios de producción, al capitalista. No olvidemos que el ser humano es una especie del entramado biodiverso y que por tanto podemos en todo caso reducir toda esta esquizoide e irracional pulso de muerte sobre lo natural por parte de lo económico, de una manera de entender el mercado que objetiva, cosifica, mercantiliza, bursatiliza todo para eternamente seguir entendiendo al sur global que somos, a la civilización del trópico como su despensa infinita. Cuando asumamos jurídicamente desde Venezuela, desde la patria grande, desde el sur global,
que vienen por nosotros y que ahora las manifestaciones de la crisis, de la emergencia climática, se van a empezar a ver como guerra climática, entonces tendremos que legislar en clave totalmente ajena al liberalismo burgués, totalmente ajena a, digamos, a la manera romana, grecolatina, eurocentrada de entender la jurisprudencia. Pero bueno, eso lo vamos a hacer, entiendo, entre todas y todos. Ese es un grande reto, un grande compromiso para el que el proyecto histórico revolucionario bolivariano no reproduzca lo que tanto, ¿verdad?, al sur global, pero fundamentalmente al proyecto histórico revolucionario bolivariano chavista, le ha costado en estos 26 años. Un poco ese era mi aporte, ¿no? No perder de vista que lo jurídico, pero redefinido más allá de del derecho romano, más allá de esa, porque con el derecho romano, compañeros, Ecuador y Bolivia no llegaron a salvaguardar los derechos de la madre tierra como sujeto de derecho. Es desde una visión comunera, ancestral, que se pudo avanzar con esa normativa que se dieron en años atrás. Gracias por la atención. Valioso el aporte. Y bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a puntualizar ya casi para cerrar. Una nueva arquitectura jurídica, ¿para qué es necesaria? Y traté de resumir que proteger los derechos de la madre tierra, fomentar el buen vivir, ¿verdad? Primero que todo. Y en este proteger los derechos de la madre tierra, nos dice que una nueva estructura debe reconocer los derechos intrínsecos de la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas, lo que implica una visión holística que transcienda la mera regulación ambiental. En cuanto a la fomentar el buen vivir, esto está casado inclusive con el Plan de la Patria, la nueva normativa debería impulsar modelos económicos y sociales que prioricen el bienestar colectivo, la armonía con la naturaleza y la distribución equitativa de los recursos. La otra sería rescatar saberes ancestrales. Por aquí lo hablamos. Una nueva arquitectura jurídica debe reconocer y proteger los saberes relacionados con la agricultura milenaria, la cosmovisión indígena y los conocimientos campesinos fundamentales para la sostenibilidad. Luchar contra el cambio climático y la desertificación de manera efectiva. Se requieren marcos jurídicos innovadores que permitan la recuperación de cuencas hidrográficas, la transformación de espacios urbanos y la protección de áreas naturales. Es un reto, es fácil, pero la victoria es de los que se arriesgan, de los atrevidos. Hay que atreverse, hay que empezar. Ya esta parte de lo que es el insuficiencia del marco jurídico actual para el ecosocialismo, lo vamos a dejar para la próxima sesión, porque aquí hay mucha carne que me echar. Aquí la parte hay que sancocharla bien y que se saca la hierba. Hay muchísimo, muchísimo. Pero es necesario hacerlo. ¿Ok? Es necesario hacerlo. Tenemos que tener unos espacios realmente sociocríticos, porque eso despierta y eso genera iniciativas. Es necesario esa revisión. ¿Alguien más quiere aportar para cerrar? Yo pienso que no voy a hablar de la bomba de Hiroshima, tampoco así. Yo pienso que, pero mi tesis doctoral es la neuroeducación ambiental. Y la puesta en práctica, la estoy poniendo en práctica, porque el tema de la educación inicial es importante. Es importante que esos niños van naciendo, esta nueva generación, que se enfrenta a esta, ¿qué le puedo decir yo? A estas redes sociales, a esta guerra cognitiva, como decía Merlock, John Merlock, hablaba del menticidio y la muerte del cerebro humano. Es difícil. Entonces, ahí lo estamos hablando con Juan de Castro, decía
que se ha eliminado la palabra seguimiento y control. Eso es seguimiento y control, ¿se acuerdan? El control de calidad, planificar, hacer, identificar, actuar, mejoramiento continuo y el seguimiento y control. Simplemente usted llega a una cosa y no da más seguimiento, listo. Pura puntada, errado la cosa. Pero las cosas, además de darse sensibilidad, seguimiento y control. Y hay países como Europa que tiene cosas buenas, hay que aceptarlo. Cuba tiene cosas buenas, hay que aceptarlo. Venezuela tiene cosas buenas, hay que aceptarlo. Entonces, ellos, los días viernes, todos se van al contacto con la naturaleza. Y como lo decía este filósofo, ahorita la palabra que joven, no, ayer, pero era de la filosofía de la liberación a Pablo Freire. No. O sea, le decía más que todo que uno debe hablar de la antigua Grecia, pero no quedarse en la antigua Grecia, ¿verdad? Porque uno tiene su propia historia. Decía antes, aquí hay bastante historia, ¿verdad? Y aquí, hay personas que pueden crear más teoría, nuestra propia teoría. El tema de los diseños, como decía Chávez, la basura, para mí es un tema muy fácil. Y entonces, yo decía compañero aquí, pero hay intereses. Bien. Y está el tema del poder. El tema de las relaciones internacionales es un tema bifronte, dos caras. Más que todo, para hablar sin mucho tampoco, tema hipócrita. Entonces nosotros deberemos de deslastrar, ¿no?, de toda esa hipocresía, de un poco más de sensibilidad ambiental, porque estamos hablando ya de seguridad ambiental. Es un tema que también debe estar en la palestra, por respeto de, no digo que puedo ponerlo ahí, habla mucho del tema de la seguridad ambiental y es importante todo eso. Gracias. Hace 3 semanas la Asamblea Nacional tomó la decisión de diferir la discusión sobre la constitución para la Asamblea que se va a integrar en enero, por instrucción del presidente. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué visión tiene usted de lo que debe incluir en esa reforma? Ya ha quedado tiempo para evaluar un poco qué elementos podemos incluir. Yo lo vengo pensando y bueno, creo que eso podría ser también una tarea aparte del ensayo, que podríamos ir pensando en cómo nosotros hacemos un aporte sustancial al marco constitucional nuestro. ¿Cómo lo está viendo usted? Yo digo que es necesario el apoyo. Vamos a construir y vamos a presentar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y no nos atendieron. Seguimos pulsando. Vamos a presentarlo otra vez. Vamos a ampliar, vamos a adaptar, vamos a nutrir. Pero no nos podemos quedar de brazos. Hay que hacerlo. Hace 2 semanas se dio el lobby del viceministro y directivo de diferentes instituciones de Estado con la finalidad de esa se hizo en la universidad que está en la oficina de Chorro, en la Universidad de las Ciencias. Estuvimos todas las instituciones de Estado, todos los viceministros, todos los directores generales, discutiendo cómo realmente nosotros logramos operacionalizar las estrategias que nos imponían desde las 7 transformaciones hacia la territorialización, justamente con la misión de la institución que representaba. En ese momento se dijeron muchas cosas y al final, yo dije, bueno, yo no me puedo quedar llegado a un espacio, porque realmente veo muchísimas debilidades, ojo, fue una crítica muy constructiva. Yo le decía a los compañeros del Ministerio de Educación que si nosotros realmente
vamos a cumplir las 7 transformaciones de esta forma. Y lo primero que estoy diciendo, mientras vaya a limitar para la transformación de Venezuela, que no se están queriendo. Porque si nos ponemos a analizar realmente la información desde los pisos paternales, hasta la educación, en esos momentos yo estoy hacer educación, todo lo que es educación básica. Le decía a mi caro que estaba allí, que dijo cuando le decía, también tienes que vivir. Tenemos uno es fundamental y el puede estar en la posicionamiento, que es una de los pilares que trabaja. Nuestro bienestar, la parte de seguridad, pero no es cuestión del gobierno. Eso es lo que tenemos que abordar. Nosotros desde aquí, con educación, en la parte de la foto, incluirlo. Lo primero que vamos a debatir es incluirnos en la nueva constitución la palabra ecosocialismo. Eso es un debate nacional. Sí, Lo interesante, profesor, es la propuesta de la ley para poder hacer los aportes necesarios. ¿Cómo es la cosa? El aporte de la ley que está en la Asamblea Nacional para ver y hacer los aportes necesarios. Nadie la conoce. No la va a conocer hasta que no tenga la primera consulta y después la mande para acá. Sí, la propuesta que hizo el presidente Maduro, ni los diputados la actual. No, eso se comió los archivos. Se mudaron de edificios y nadie sabe. Solo la cartica donde nos sellaron el perfil. Pero quería hacer una aporte. Estamos hablando de hace unos días más acá. El sábado nos reunimos en la Escuela de Planificación, abogados por el ministro, para revisar a Madre Tierra, los 7 veces. Se crearon 7 mesas. De esas 7 mesas, en 5 mesas se concluyó que una misión que la Madre Tierra necesita una ley de proteger a la Madre Tierra. Pero tenemos que hacer valer esos aportes de ti. O sea, tengo una misión que se llama Madre Tierra y esa misión necesita una ley que reconozca los derechos de la Madre Tierra. Pero es oportuno no solo tener la ley Como sujeto de derecho. como sujeto y como ser vivo. Esa es la otra discusión. Ahí hay mucho debate. Ni siquiera los bolivianos lograron amarrarlo y lo dejaron como sistema de vida. Porque en la caracterización de un ser vivo, bueno, entran las viejas concepciones de que nace, crece, se reproduce, muere, y nadie ha visto un planeta tirando como haciendo el amor y reproducción. Entonces, no cumple con una condición, entonces no puede ser definido como ser vivo. Pero como se está cuadrado. Ah, bueno. Claro, y no llegaron a eso. Y ese debate va ahorita para sí, a los movimientos que promueven la ley de los derechos de la mujer en el mundo, para todo país, pero el sistema de vida. Porque no se ha logrado completar. Bueno, nos parece, bueno, lo dejemos así, porque si no, no avanzamos, ¿no? Si es un ser vivo o no es un ser vivo, si cumple con un ciclo específico, y avanzamos, que se le reconozca como sujeto de derecho. Pero la Tierra no da más sexual y asexualmente. Bueno, claro. Y los híbridos, la mura no se reproduce. Ese es el debate. Pero, sin embargo, a donde nació la ley, quiero hablar de Bolivia, porque nosotros acompañamos ese proceso. El mismo Chávez, el mismo allá de encuentro con los pueblos. Y se dio el debate, no hubo manera. Pero se salvó, pues se avanzó más en el reconocimiento como sujeto de derecho y hubo otra serie de condiciones. El problema es efectivamente que necesitamos una ley y lo que se propone es que la misión Madre Tierra necesita una ley. Pero puede ser que intentemos que se incluya en la nueva constitución los derechos de la Madre Tierra, se amplíe el capítulo de los derechos. Recuerden que sea una elección de derechos humanos y se reconozca, porque le damos un rango constitucional, el mismo rango constitucional que queríamos, si fuese una ley constituyente. Entonces, este colectivo que se apersone a promover que sea incluida la derecho de la Madre Tierra en una propuesta posible respuesta de reforma constitucional. Y que al ser un derecho reconocido en la Constitución,
se le da el desarrollo de la ley. Realmente debería desarrollarse la ley. Claro, lo que pasa es que el derecho a la educación directa no está ahí en una constitución que dice se da desarrollado por la ley y esa tampoco la tiene. Hay que presionar entonces después por la ley. Necesitamos entonces el constitucionalismo para tener que resentir con sujetos de ley. Que eso tenga rango constitucional. Para eso deba ser algo. Bueno, placer haber compartido el martes 29, 4 de la tarde. Después del jueves no tenemos feriado, no tenemos clase. Sí. Bueno. Este fue feriado, por eso es que se pase para el martes 29. Otra pregunta. ¿Qué le pareció esta disertación? Y entonces, Es que tenemos que hablarlo así. Si no hablamos así, ¿qué hacemos? Seguimos. No me quedó.